Eso es todo, chicos. Lo siguiente, teníamos que ver respecto a el pH. A ver, vamos a hacer rapidito para que ustedes vean. Teníamos un pH de 7.28. Esto está abajo, entonces es acidemia. Muy bien. PCO2 de 50, PO2 de 50. 50 estaba bajo, ya saben, eso es una hipoxia severa. Muy bien. Entonces, cuando esto está elevado, ¿qué decíamos? Acidemia respiratoria. ¿Qué vamos a ver más? El bicarbonato. ¿El bicarbonato cuánto estaba? 27. 27. ¿Cuánto es nuestro valor normal? 22. 22, 30. Muy bien. 19, 20, 22, hasta 24. Yo creo que lo podrían ustedes considerar. El bicarbonato está subiendo. El pH está bajando. ¿Cuál es el trastorno primario? Acidemia respiratoria. ¿Listo? Entonces, verifiquen. Si dice acidosis respiratoria, es correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Han verificado? Muy bien. Entonces, cuando teníamos, íbamos a ver este cambio, porque no está dentro de valores normales, si era un cambio que estaba adecuado o no. Y para eso íbamos a calcular. ¿Cierto que íbamos a calcular? El bicarbonato esperado. ¿Y cómo calculábamos el bicarbonato esperado? De dos maneras. Siempre calculábamos la parte aguda y la parte crónica. Para eso, en la aguda se van ustedes a acordar de 0.1 y en la crónica de 0.4. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, lo siguiente que tienen que recordar es que utilizamos el CO2. Entonces decimos 24 es nuestra base. Decimos 24 de los dos lados. Más, ¿qué cosa tenía que ir allí? Muy bien. Vamos a tener el CO2 que hemos encontrado. Chicos, quieren que me maten con esto, ¿no? Lo he puesto así preciso. CO2 menos 40. ¿Se acuerdan? El CO2 que nosotros tenemos menos 40 y en los dos lados CO2 menos 40. ¿Y qué hemos dicho? Que a todo esto que estamos multiplicando, que estamos viendo que estamos restando, le vamos a multiplicar 0.1 en este lado y 0.4. Entonces, en nuestro caso, 50 menos 40, 10. 10 por 0.1, 1. 24 más 1 es 25. Aquí tenemos 50 menos 40, ¿cuánto es? 10 por 0.4, 4. 24 más 4, 28. Y de allí hacíamos nosotros una linecita. Decíamos, el CO2 ha cambiado. Por tanto, el bicarbonato está cambiando. Si está en este rango, decimos que está tratando de compensar. Entonces, ¿cuánto teníamos nosotros de bicarbonato? 27. Entonces, esta es una acidosis respiratoria parcialmente corregida. ¿Por qué? Porque nuestro bicarbonato ha caído donde se espera, donde nosotros pensamos que va a ser. ¿Qué pasaría si es que está por encima de 28? Eso ya se vuelve una alcalosis metabólica. Y si está por debajo, acidosis metabólica. Entonces, por ejemplo, si hubiera estado, como inicialmente decíamos, 29, ¿qué hubiera sido? Acidosis respiratoria con una acidosis metabólica. Y en ese caso hubieran tenido que hacer ¿qué cosa? ¿Recuerdan? No creo que lleguemos a ese punto, pero tendrían que haber calculado año. ¿Listo? No necesariamente, pero bueno, ya. Listo. Entonces, verifiquen que diga acidosis respiratoria parcialmente corregida, otro 0.1, y con eso calculan, ponen por favor su código de verificador. Están listos para subir. ¿Listo? Hemos entendido cómo se calcula, ¿verdad? ¿Sí? Algunos creo que no han entendido.
¿Es en serio? ¿O es que no están estudiando, chicos? ¿Ah? Esas fórmulas ya tienen que estar acá. A este punto ya tienen que estar bien, pero bien vendidas, creo yo. ¿Listo? De atrás hacia adelante, por favor. ¿No? No me reconoce. Hacia adelante, por favor. Valeria, piensa. ¿Colocaste el código? 8. ¿Listo los que tengan? ¿Por qué no se compró la sede en Marte? Tanto contenido en la vida. Mauricio Gutiérrez, por favor. Resonancia. Counter, sí. Está perfecto. Sí, al menos más que yo. Clásico era de otra parte. ¿Ya están listos? No. Chicos, ¿ya? Ustedes pueden. Chicos, no se olviden de llenar el Excel, por favor. Gracias.
Muy bien, ¿sí? ¿Estás segura? Para el mes. Verifica. Eso, chicos. Para calentar un poquito. Tenemos un varón de 22 años. Desde hace 3 días presenta fiebre, tos y dolor torácico. Al examen, taquipnia y politiraje. Tiene 22 años, fiebre, tos y no nos dice disnea, pero como que la entendemos, ¿no? Si es que tiene tiraje, si es que además tiene taquipnia, entonces nosotros nos damos cuenta que este paciente puede tener ¿qué cosa? ¿Cuál era esa triada? Neumonía. Neumonía. Las vibraciones vocales están aumentadas en tercio medio del tórax derecho, hay crepitantes y le sopla. ¿Recuerdan ustedes cuál era lo que ustedes sí o sí las iba a determinar? El soplo tubárico. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo están viendo? Es así todo. Ay, tierra. Es una neumonía. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden, es un paciente joven. Tenemos tos y dolor torácico, bueno, fiebre, tos, fiebre. Vamos 1, vamos 2. ¿Y qué teníamos? Soplo tubárico. Por tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Neumonía. Muy bien. ¿Qué tipo de neumonía? Extra. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuál era el agente más común? Estreptococo neumonía. Esa es una pregunta de residentado médico 2022. También no es difícil, ¿cierto? Ya les voy a ver cuando estén ahí. No es difícil. Ok, siguiente. Varón de 48 años diabético. Nos consulta porque presenta semana. Tos productiva, dolor torácico y disnea. ¿Cuál es nuestra triada? Tos, disnea. ¿Qué más? Fiebre. Fiebre. Vamos. Dice que tiene reflujo gastroesofágico. Además, tiene una frecuencia cardíaca de 24, temperatura de 38. ¿Recuerdan cuánto era fiebre? Más de 38.2, 38.1, 38.2. Porque entre 37.5 y 38.1 se llamaba febrícula. Entonces acá tenemos, ya no vamos a ser tan espesos, pero tenemos 3. ¿Cuáles eran? Tos, disnea y fiebre. Por tanto, ¿cuál es el diagnóstico hasta el momento? Es neumonía hasta que nos digan lo contrario. Hasta el momento, ¿qué tipo de neumonía sería? Adquirida en la comunidad. Muy bien. El paciente tiene politiraje, vibraciones vocales abolidas, matidez, murmullo vesicular ausente, y en la radiografía de tórax hay un nivel hidroaéreo. Eso ya les cambió todo. ¿Qué cosa? ¿Qué nos decía que el paciente tenga el nivel hidroaéreo? Bueno, acá pedían qué es lo que vamos a hacer, pero acá yo les digo cuál es el diagnóstico. Se olvidaron, borraron cinta. Una semana y ya. Cuando teníamos nivel hidroaéreo, ¿en qué pensábamos? Pensábamos, ¿sí? Absceso. ¿Se acuerdan? Entonces, un paciente diabético. Entonces, diabético, con todo lo de neumonía, vamos a pensar en un absceso. ¿Listo? Muy bien. A ver, siguiente. Mujer de 45 años. Hace 10 días presenta malestar general. ¿Cuántos días era lo máximo que podíamos ver? Porque si es que pasaban las 2 semanas que teníamos,
Tuberculosis. Entonces tenemos 10 semanas, malestar general, tos exigente con expectoración y teníamos fiebre, dolor torácico. Entonces, ¿cuál era nuestra triada? ¿Recuerdan? Fiebre, disney. Muy bien. Entonces, aquí vemos que no nos dice disnea, pero nos dice que tiene un dolor torácico cuando el paciente inspira. Tiene antecedente de asma bronquial no controlada. Si ven su presión, bueno, tiene la temperatura en 38 grados centígrados. Está taquipnéica, satura bien. Cuando ven los murmullos, están disminuidos. ¿Se acuerdan cuál era nuestra clave de las claves? ¿Qué nos tenían que poner? Muy bien. ¿Qué nos dice? Soplo tubárico. Entonces, si ustedes tienen su triada más soplo tubárico, ¿qué cosa tenemos? A ver, veamos. ¿Qué opciones tienen? ¿Cuál marca? Muy bien. Pregunta, resultado médico 2021. O sea, ¿qué se están dando cuenta? Neumonía siempre viene. Tienen ustedes que saber bien. No solamente en los exámenes, sino también en la vida real. Siempre van a haber pacientes con neumonía. Siguiente caso. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad en los niños mayores a 5 años? Muy bien, no dudamos, ¿cierto? Primero, streptococo neumonía de segundo, hemófilos influenza, tercero, Marcela Catarris. Moraxella. Muy bien, entonces ahí estamos bien. Entonces ya saben. Pregunta de residentado médico 2020. ¿Listo? Les estoy preparando por lo que han dicho los chicos, ¿no? Que tiene su examen. Jala. Varón de 40 años, consulta por fiebre, 38 grados centígrados, tos y dolor torácico desde hace 5 días. ¿Cuántos signos tenemos acá? Tenemos Muy bien. ¿Qué tenemos? Fiebre, ¿qué más? 2. Excelente. ¿Cuántos días? 5 días. Les dicen 15 días. tuberculosis. Tuberculosis, desde que no sepamos que no son. ¿Listo? Antecedente, fumador desde hace 20 años. Tiene una frecuencia respiratoria de 24. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, está elevada. Pulmones, respiración ruda. Y les sopla. Ya. Soplo tubárico. ¿Listo? Entonces crepitantes y todo lo demás. En la parte inferior de mi tórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neumonía. Muy bien, memoria adquirida cumplida, pregunta residentado médico 2020. ¿Listo? ¿Pueden creer tantas juntas? Uno lo ve, ¿no? Lo ve así, dice, ah, qué fácil. A ver, última. ¿Cuál es la triada de la condensación pulmonar? Cuando se refiere a condensación. Condensación es igual que neumonía. Ah, no sabía. Oh my God. A ver, ya, muy bien. Si yo fuera ustedes, haría justamente lo mismo. Buscaría dónde está su soplo tubárico y eso pensaría. ¿Listo? ¿Los demás? No. ¿Listo? Soplo en O, soplo cavitario, eso no lo vamos a ver. Solo tienen dos opciones. ¿Cuál marca? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros teníamos crepitantes. Entonces, cuando ustedes sean crepitantes, soplo tubárico y vibraciones vocales aumentadas, estamos entre un caso de neumonía o síndrome de condensación. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos bien? Esta es una pregunta antigua, 2003. Muy bien. A ver, veamos otra. Adulto joven, desde hace 5 días presenta fiebre, cefalea, malestar general, odinofagia, tos improductiva y otalgia. ¿Cuáles son, hasta el momento, sus síntomas claves? Fiebre. Muy bien. 5 días, es importante. Tos y fiebre. Nos importa que nos digan, mire, ha tenido un proceso respiratorio alto, ha tenido probablemente una faringitis y una otitis. ¿Pero qué nos dice después? Membranas timpánicas congestivas,
hemograma dentro de los límites normales y roncantes pulmonares. Tiene crioaglutininas elevadas y les pregunta cuál es el agente causal. ¿Cuál es? La de estafilococcus. La pregunta. Ya, les vuelvo a poner. ¿Quieren ver las opciones? ¿Qué opciones tienen? Con neumonía. La B. Lamento decirles, pero también sigue siendo estreptococo neumonía. No. Un poco difícil, yo creo que esta todavía la podemos discutir. Si recuerdan ustedes, y eso también es importante que vean, sobre todo en los mecanismos de transmisión, ¿no es cierto? Teníamos primero la microaspiración, que yo creo que por allí podemos nosotros revisarla, pero, a ver, en esos casos, las cosas atípicas podríamos pensar de repente en un microplan, pero en realidad creo que sigue siendo cierto. Listo. A ver, estos sí son especiales, ¿ah? Paciente de 62 años, hospitalizado desde hace una semana por desorden cerebrovascular, presenta fiebre, tos con expectoración purulenta, crepitantes en la base del clítoris derecho, sospecha de neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Chicos, intrahospitalaria. ¿Cuáles eran las dos intrahospitalarias? Areus. Pseudomonas aeruginosa, estafilococo aureus. Dios mío. Eso era fácil. Eso era fácil. Yo he hecho llorar. A ver, repasemos brevemente. Paciente por encima de 5 años, generalmente 7 años hasta 65 años, es estreptococo, neumonía, y si es que es neumonía, hasta que demostremos lo contrario. Por ejemplo, si es que ha viajado, estuvo en un hotel y un montón de personas se enfermaron, ¿qué es? Aquí. Legionela. ¿Se acuerdan? Legionela. ¿Qué pasa si es que este paciente tuvo, no sé, por allí le enviaron una carta? Muy bien. Recuerden, inhalatoria, micobacteria. Si nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad intrahospitalaria, tenemos solo dos opciones primordialmente. Ya más adelante cuando hagan micro van a tener más opciones. Pero en este momento, ¿cuáles son sus dos opciones? Pseudomonas aeruginosa y estafilococo aureus. El paciente es drogadicto, usa drogas endovenosas. ¿Qué es? Estafilococo aureus hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser pseudomonas, podría ser, pero lo más común es estafilococo aureus. Muy bien. Ok, listo. Siguiente. ¿Qué pasa si es que en la radiografía de tórax no se ve nada, no hay consolidación? Influenza. Muy bien. Haemophilus influenza. Listo. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía intrahospitalaria? Pregunta 2004. Negativas. Muy bien. Tanto pseudomonas como estafilo son gram negativas. Muy bien. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia causa neumonía nosocomial? Bien, ¿qué opciones tiene? Bacilo entérico, gram negativo. 2 puntos. Pseudomona. Listo. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Preparados? Ok. Me ha dolido, ¿ah? Me ha dolido que hacerme la pseudomona. No sé si me voy a recuperar. Listo, vamos a su gran complicante. Ya hemos dicho, tos más fiebre, más de 15 días. ¿Qué cosa es? Tuberculosis. Excelente. A ver,
La tuberculosis es una enfermedad que va a ser causada por un bicho que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa líder en mortalidad a nivel mundial. Y de hecho, yo les comentaba que el lugar donde más tuberculosis he visto no ha sido en nuestro rico Perú, sino ha sido en París, Francia. ¿Listo? Entonces, en todo lugar. La patogenia de la tuberculosis involucra muchas interacciones. Tenemos que pensar en el patógeno, pero también tenemos que pensar en el huésped, en la persona. La persona come, la persona vive hacinada, la persona tiene de repente todos los servicios. Entonces, recuerden, la inmunidad del paciente, pero también su estado socioeconómico nos importa. ¿Cómo se transmite? Principalmente se va a transmitir por gotitas de flujo. Y esas gotitas, flush le pueden decir, pero bueno, son gotículas aerolizadas. Las personas cuando tosen y tienen enfermedad activa van a eliminar cientos de estas gotitas. ¿Han visto alguna vez el video de las gotitas de flujo? ¿Sí? Que en COVID deben de haber visto. ¿No han visto? Ya les voy a poner como para que se distraigan, porque ya están empezando así como que no quieren. Eso es lo que sucede cuando una persona no lo ven tan... A ver, Miguel, ¿te animas a bajar? Solamente la segunda. Un segundito y ya. ¿Cuál es? La que dice luz. ¿La luz? Sí. ¿Está conectando? Sí, sí. ¿Qué le pasó? Sí. ¿Lo ven? Todo esto, ya, eso es lo que sucede cuando una persona estornuda. Ahora sí, pero cuando tose es un poquito más así. Más así. ¿Logran ver esta parte? Listo. Ahora sí, puedes prender. Se indigna, ¿no? Pero el que menos yo los he visto acá tosiendo, normal. Y siguen. Se indignan y siguen. Tú puedes, Miguel. No puedes. Qué raro, ¿no? Ahí está. Héroe, Miguel, héroe. Que cambie. Listo. La inhalación de estas gotículas va a hacer que el bacilo, recuerden que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo, y este bacilo se deposita en los pulmones del nuevo huésped. Ahora, nosotros vamos a ver que si una persona recibe estas gotículas, vamos a tener algunas maneras o pasos en los cuales va a progresar la enfermedad. La primera manera se va a llamar infección primaria. En la infección primaria, el bacilo puede causar una infección y a menudo permanece asintomática. Por ejemplo, ustedes van al hospital, no se dan cuenta, les dicen, toma la historia de aquel paciente, no toman sus medidas, le tosen y ustedes están tranquilos. Algunos de ellos puede que no progresen, algunos sí progresan y pueden progresar a lo que se llama enfermedad activa. ¿En qué pacientes vamos a ver que progresa? Primordialmente en los niños y también en los inmunocomprometidos. ¿Quiénes son inmunocomprometidos? A ver, hasta el momento, de todos los que ustedes conocen. Un paciente VIH, un paciente con cáncer, ya, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune como el lupus. ¿Quiénes más? ¿El paciente con diabetes es inmunocomprometido? Sí, paciente con diabetes. ¿El paciente que come, que no come, que tiene desnutrición crónica es inmunocomprometido? Sí. Entonces, en ellos va a haber justamente la enfermedad activa. Miren, la siguiente forma en la que se presenta la infección se llama latencia y reactivación. En estos, muchos bacilos pueden quedarse latentes. El paciente no tiene la enfermedad, se forma de repente
algo que se llama el complejo de Gunn, y eventualmente en condiciones de inmunosupresión. Por ejemplo, a ver, yo les voy a decir casos de la vida real. Hay algunos estudiantes de medicina que se contagian de tuberculosis y tienen tuberculosis latente, no llegan a la enfermedad hasta que hacen el internado, en el cual tienen semejante estrés que se inmunocomprometen. Y luego que empiezan a tener enfermedad activa. Entonces, recuerden, el virus, el bacilo, disculpen, se puede quedar de manera latente y puede reactivarse. ¿Listo? Entonces tenemos la enfermedad primaria y la infección primaria y la latencia y reactivación. ¿Cuál es la fisiopatología? Primero veamos las características microbiológicas. Cuando hablamos acerca del Mycobacterium tuberculosis, este va a tener una pared celular compleja. Ustedes van a tener, ya les he dicho, un curso solamente para que estudien a cada uno de estos bichos. Pero más o menos para que sepan, su pared incluye unos ácidos que se llaman ácidos micólicos. Y también tienen arabinogalactanos. Y estos son ácidos que se parecen mucho a los ácidos que tienen los hongos y por tanto resisten. ¿Alguien ha tenido algún familiar, conoce a una persona que tenga hongos? ¿Se les va así de un día para otro? No, es algo muy resistente. Entonces, esto contribuye a la resistencia, tanto a la desecación, o sea, que estén, cuando uno de repente tose, que estén en el aire y se sequen, como a la acción de los antibióticos. Entonces, estamos viendo que es una enfermedad resistente a los antibióticos, por lo menos a los regulares. Ahora, en cuanto a su crecimiento, el bacilo tiene un tiempo de generación lento, por lo que se complica su cultivo. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, es muy difícil. Y eso hace que nosotros de repente no podamos todo el tiempo detectarlos de manera temprana. Ahora, seamos sinceros, estamos en 2025. Si no hacemos pruebas moleculares para estos pacientes, estamos fallando. ¿Listo? Hay pruebas moleculares rápidas que nos pueden ayudar. ¿Listo? Pero no los tenemos, igual no los tenemos en todo lado. En cuanto a los mecanismos de virulencia, el primer mecanismo de virulencia se llama sobrevivencia intracelular. ¿Qué pasa aquí? Los factores de virulencia permiten que el bacilo sobreviva. ¿Y dónde sobrevive? Miren, esto es súper interesante. Les he dicho que tiene un recubrimiento, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué componía ese recubrimiento? Ácidos glicólicos y el arabinogalactano. Pero esto hace que una vez que son fagocitados, ¿recuerdan quién fagocitaba? Los macrófagos. Entonces, cuando los macrófagos los fagocitan, dicen, excelente, acá yo me instauro así como los israelitas, yo me instauro y hago nuevo Israel. Entonces, miren, sobreviven dentro de los macrófagos, es como si fuera una ballena y se las ha comido y ellos sobreviven. Y inhibe los procesos de maduración de los fagosomas. Entonces lo vuelve como si fuera su esclavo, ¿no es cierto? Están dentro del macrófago, pero el macrófago ya no puede hacer sus funciones. Y como están dentro del macrófago, ¿qué va a pasar con el reconocimiento inmune? ¿Nos van a reconocer? No, están dentro de los macrófagos, o sea, el cuerpo humano piensa de que este es un macrófago normal, no piensa que es un macrófago zombie. Entonces, evaden la destrucción inmunológica. Miren, chicos, yo les he dicho que tuberculosis es de las cosas más comunes, ¿verdad? ¿Cuántas personas creen que entienden cómo funciona el mecanismo de acción de tuberculosis? Vayan a alumnos de sexto año, doctores de, salvo que sean neumólogos. Pregúntenles, ¿cómo funciona, cuál es el mecanismo de virulencia? Tengan por seguro que no todos lo entienden. Ustedes tienen que ser la excepción. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo mecanismo de evasión inmunológica debido a que sobreviven dentro de los macrófagos. El segundo proceso, aparte de la evasión, va a ser la formación de granulomas. Cuando nosotros tenemos una respuesta inmunitaria del huésped, este no va a saber bien qué hacer, porque eventualmente cuando reconozca este macrófago que está justamente viviendo con esta infección, lo único que le queda es juntar a todos los macrófagos y agruparlos. Y a eso se le llama una célula multinucleada. ¿Listo? Entonces se forma una célula gigante multinucleada. ¿Y saben qué sucede?
todas las demás células las rodean como si fuera un ring de box. ¿Y qué sucede en el centro? ¿Qué creen? Exacto. ¿Y de allí qué sucede? Las matan. Entonces, vamos a tener células alrededor y en el centro, ¿qué va a haber? Necrosis. Entonces, miren, a esto que hay células alrededor y en el centro necrosis se llama granulomas. Y estas estructuras, a pesar de que estos macrófagos han muerto, el bacilo puede permanecer como en stand-by. Dice como, si no me muevo, no me reconocen. Y a eso le llamamos estado latente. Entonces, en los granulomas puede permanecer en estado latente. Y aquí va a haber una desregulación que puede llevar a la reactivación de la enfermedad. Entonces, el tercer punto va a ser la respuesta inmunitaria. Nosotros tenemos distintos tipos de respuesta. Si recuerdan, tenemos la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La interacción inicial del sistema inmune va a ser clave. Y si ustedes recuerdan, cuando ustedes son bebitos, ¿qué le hacen? Le hacen una vacunación para que su sistema inmune pueda reaccionar lo más rápido que pueda. Los macrófagos y las células dendríticas, cuando fagocitan al bacilo, pueden, si es que conocen al bacilo, presentar los antígenos. ¿A quién presentaban? A las células T. Y esto va a generar una respuesta adaptativa. Y cuando hay una respuesta adaptativa, ¿qué vamos a tener? Citocinas y mediadores químicos para que se dé la necrosis a través del factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, que van a ser cruciales para que controlemos la infección, para que mantengamos la integridad del granuloma y para que no se reactive ese bacilo. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta acá hemos entendido? Miren, si yo les dijera que hay el doble de preguntas de tuberculosis que de neumonías en los exámenes, ¿qué pensarían ustedes? Tuberculosis es una pregunta ideal para sus exámenes. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo habíamos dicho? Tos, fiebre, disnea. ¿Cuánto tiempo? Más de 15 días. Además de lo que han dicho, el paciente tiene característicamente baja de peso. ¿Listo? Epidemiológicamente tenemos que nosotros fijarnos en sus contactos. Y también puede presentarse una parte de la enfermedad con algo que se llama la triada del mal de Pot. Cuando tenemos la triada del mal de Pot, nosotros vamos a tener contracturas musculares y es la razón por la que viene el paciente, dolor e impotencia funcional. Entonces el paciente dice, me duele demasiado la espalda, ustedes lo ven súper flaquito y le preguntan, ¿es usted estibador? ¿Es usted una persona que trabaja mucho, va al gimnasio? Le dicen, no. Entonces ustedes al toque, tos, fiebre, le preguntan, ¿suda? Sí. ¿A qué hora tenés que sudar, recuerdan? En la noche. Entonces, ese paciente, si es que ya tiene todo esto, tiene que pensar si no tiene tuberculosis en la columna vertebral. Y a eso se le llama mal de Pot. Además, recuerden que los abscesos que tienen estos pacientes no son abscesos como los que tenemos en el resto del cuerpo. Se llaman abscesos fríos. Esos abscesos no se drenan. O sea, si es que ustedes entran y quieren sacarle, le van a hacer daño, pueden reactivar al virus. ¿Listo? Muy bien. A ver, en el diagnóstico. Lo primero que hacemos en el diagnóstico va a ser una toma que se llama una toma de beta para poder ver el bacilo, disculpen. Para que sea bueno, debemos tener al menos 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares. Y si es que hay tuberculosis, vamos a ver unos bacilos que van a ser positivos. Los pacientes que están inmunosuprimidos, los pacientes que son niños, o por ejemplo cuando tenemos tuberculosis extrapulmonar, nosotros podemos tener una baciloscopía que sea negativa. Y eso no quiere decir que el paciente no tenga TB. Ahora, después de eso podemos hacer cultivo. Y si es que nosotros tenemos el apoyo, hacemos radiografía, hacemos algo que se llama PPD, se pone con una jeringuita en el brazo para saber si es que hay una reacción. También tenemos ADA y cuantiferol, pero finalmente, como les digo, lo ideal, cuando ustedes ejerzan, yo espero que tengan PCR para poder hacer por lo menos GeneXpert o Genotype para poder saber qué es lo que tienen. ¿Listo?
Muy bien, chicos. A ver, vamos con nuestro caso clínico. Luisa es una paciente de 54 años, es diabética y previamente fue diagnosticada con tuberculosis latente. A ver, ¿qué factores de riesgo tenemos en ella? Diabética. ¿Qué más? Ya tuvo tuberculosis y ya le dijeron que la tuberculosis estaba latente. Miren, ella, cuando viene a ustedes, tiene pérdida de peso, pero además tiene tos persistente y fiebre nocturna. A ver, está allí. ¿Qué cosa es? Muy bien, podría ser una neumonía, pero ya tenemos el antecedente que el paciente tiene TB. En este caso, tienen que pensar también que puede ser una TB reactivada. ¿Listo? Solamente por ese antecedente. Si no tuviera ese antecedente, hasta ese punto, ¿qué sería? Solo neumonía. Muy bien. Miren, el examen físico tenemos algo que se llama soplo cavernoso. Entonces, ustedes escuchan como lo que escucharían en una caverna. Y ya saben, caverna, ¿qué cosa, con qué se asocia? Con tuberculosis. ¿Dónde estaban esas cavernas? En las zonas apicales del pulmón. Y miren, les dice, en el lóbulo superior derecho. Entonces, siempre que tengan una lesión en el lóbulo superior derecho y estén en Latinoamérica, India, París y otras ciudades principales, tienen que pensar en tuberculosis. Además, dice que tiene adenopatías palpables. Entonces, uno se hace pensar muchísimo en tuberculosis. En la radiografía de tórax les muestran esto. Miren, ¿qué tenemos? Miren qué sucede aquí. Tenemos una lesión. ¿Logran ver? Ah, no creo que me ve tanto. Ahora vamos a ponerla allí. Tenemos una lesión en la zona apical. No vamos a bajar la luz porque ya saben que de repente ya no se puede prender, pero es una lesión más o menos blanquecina, redondita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es una formación de una caverna. ¿En qué área? En el área apical pulmonar. Muy bien. En las pruebas de laboratorio le sale esputo positivo para bacilos ácidos resistentes y se confirma con PCR para micobacterias tuberculosis. Entonces, ¿qué cosa tiene el paciente? Tiene tuberculosis latente reactivada. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven lo importante de la reactivación en los casos de inmunosupresión y siempre hay que hacerle vigilancia continua. Muy bien, les voy a dar 5 minutos reloj, porque ya sé que algunos están durmiendo, todos me están mirando como súper chinitos, para que podamos hacer patologías obstructivas. ¿Listo? Vuelvan para que, de verdad, me gustaría terminar hoy día todas las patologías para que ya mañana solo hagamos casos clínicos. Pueden salir, 5 minutos. Uy, sí, no sé. Estás tentando a la vida. Pensé más ya el examen. Le digo que todo se despliega. Quedó media hora. ¿Cómo estará María? Se hace una hija. Bueno.
Ah, ya. ¿Por qué me divides? Pero sí. Sí. Aquí está casi todo. Me pasa. No, me has pegado. ¿No? Pero ¿a dónde? Infraestructura. Infraestructura. Ah, no sé. ¿Qué decir, hijo? Mira dónde está el IVA. Mi dedo. Atrapado, muy yo. No, me tenía que. Así camina dentro de la mujer de la tarde. Sí, desde las 8 de la mañana. Déjalo que le suene los cuerpos. ¿Ayer? No sé qué cosa hacer. No, creo que me Mañana es viernes. Y ahora, no, es porque está no es ¿verdad? Y no es también no, no te va a contar algo. Yo te voy a contar algo. A ver, Estábamos en esa barandilla que a 2 metros de la puerta de la montaña, así, de 200. Entonces, yo veo que esa suma, una medida, yo dije, y después digo que voy a bajar la banda. No, ya en Chile hay caballero. Porque sabía que hay una mejor entidad. Yo no sé qué clase. Me vuelvo a 8 yo dije que hay ausencia de paz. Después dije que chicas y después empezó a hacer policía. Y yo llegué después porque eso le eso. Ya se gradúa, hace la residencia. No, ya me lo con dos. Esos son dos. ¿Qué más dos? Ya no vas a participar. No doy, no doy. Ok, chicos, que no quieren aprender, ¿no? Hay que faltar. Ya. Hoy día acabamos con excelente. Cuando hablamos acerca de la parte de enfermedades pulmonares, las vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo se llama patologías obstructivas. El segundo grupo se llama patologías restrictivas. Las patologías obstructivas están relacionadas con el flujo expiratorio del aire. Recuerden eso, flujo expiratorio.
A ver, les repito porque otra vez siento que se están perdiendo. A ver. Entonces, sabemos que el flujo entra a los pulmones y sale de los pulmones. Si estamos hablando que no puede salir, estamos frente a una enfermedad obstructiva. Entonces recuerden, flujo expiratorio no sale bien, se limita este flujo expiratorio, estamos frente a una enfermedad obstructiva. El otro gran grupo se llama patología restrictiva. Nosotros vamos a tener patología restrictiva cuando tengamos una alteración en la distensibilidad. Si yo no puedo ampliar, hasta cierto punto se dan cuenta que es casi inspiratorio, nosotros no vamos a poder tener una fisiología adecuada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acerca de patologías obstructivas, vamos a tener, primera, la patología que puede ser aguda y crónica, que es el asma. Pero la que más van a recordar ustedes dentro de las crónicas se llama EPOC. También tenemos aquí a las bronquiectasias de la fibrosis quística, pero sinceramente, a este nivel, yo preferiría que ustedes se aprendan esas dos. Asma, dominen asma y también lo que es EPOC. Y esos van a ser sus modelos para que entiendan cómo es una enfermedad obstructiva. Entonces, vamos con asma. Asma es una enfermedad de las vías respiratorias, en las cuales se van a caracterizar por dos aspectos. El primero se llama hiperreactividad bronquial. Y el segundo va a haber una alteración inflamatoria crónica. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuáles son los dos componentes del asma? Hiperreactividad bronquial e inflamación. ¿Listo? Hemos dicho que en algunos casos es reversible y en otros es parcialmente reversible, pero es una enfermedad tratable. ¿Listo? Vamos con la hiperreactividad bronquial. Cuando hablamos acerca de hiperreactividad bronquial, vamos a tener también el sinónimo de hipersensibilidad. Y en este caso hay un estrechamiento de la vía respiratoria. Si nosotros estamos en un bronquio y ese bronquio se estrecha, debemos poner el nombre de broncoespasmo. ¿Listo? Estamos viendo que son las vías. ¿Qué tipo de vías? ¿Son vías respiratorias o vías de conducción? Hasta el momento estamos hablando de vías de conducción. Y les pongo lo siguiente. Cuando hablamos acerca de estrechamiento, la inflamación es un punto clave para el estrechamiento. A ver, el daño se puede dar a nivel del epitelio bronquial. Y cuando hay daño en el epitelio bronquial por la inflamación, ¿recuerdan lo que pasaba con la inflamación? Habían citoquinas, fibrinas, remodelación, fibrosis. ¿Listo? Esta remodelación de las vías respiratorias reducen el flujo aéreo. ¿Alguno de ustedes ha tocado flauta cuando estaba en el colegio? ¿Han visto que el piquito de la flauta cómo era? Súper estrecho. ¿Y qué pasaba cuando pasaba el aire por ese flujo y todavía abajo tenían puntitos así estrechos? ¿Qué sucedía? Silbaba. Entonces, miren, nosotros vamos a ver que cuando hablemos acerca del asma, algo que va a caracterizar al asma es justamente este estrechamiento y una de las cosas que sí, inclusive las podemos oír, son los sibilantes respiratorios, por estrechamiento de las vías respiratorias. Ahora hemos dicho que una de las principales causas del estrechamiento es la inflamación. Y vamos a ver los componentes de la inflamación. El primer componente inflamatorio es los eosinófilos. Los eosinófilos, y de paso repasamos lo que también viene en esta fase, no se olviden que viene en esta parte. Los eosinófilos, ellos van a generar unas enzimas que son proinflamatorias e inflamatorias, pero también van a ser los que van a producir los leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias que causan más secreción mucosa. Y al causar más secreción mucosa, si ya tenemos espasmo, miren, broncoespasmo, y tengo más moco, ¿qué va a pasar con esa vía respiratoria? Se obstruye más. Y recuerden,
hace que se libere más histamina por los mastocitos. Entonces, si hablamos acerca del asma, y estamos hablando acerca del componente eosinofílico, ¿qué es lo que va a generar los eosinófilos? ¿Qué hemos dicho? Leucotrienos. ¿Y qué causaban los leucotrienos? Muy bien, aumento del músculo. Listo. Entonces, si ustedes tuvieran que diseñar un fármaco para tratar el asma, ¿qué harían? Inhibidor. Inhibidor de los leucotrienos, porque con eso mejoramos el músculo. ¿Listo? Entonces ya estamos entendiendo cómo se generan las medicinas. Muy bien. Siguiente componente, los linfocitos. Vamos a ver que los linfocitos TSD4 positivos. ¿Qué cosa eran los CD4 positivos? Sí. Linfocitos T helper. ¿Recuerdan? Teníamos CD4 positivos que eran helper y ¿qué eran CD8 positivos? Citotóxicos. Entonces acá tenemos a los T helper positivos que van a tener dos tipos de reacciones. Habíamos dicho la reacción T helper 1 y la reacción T helper 2. En la T helper 1 se produce en respuesta a los microbios y estimulan directamente la formación de linfocitos B. Y recuerden que los linfocitos B producían inmunoglobulinas, que estas podían ser M y G. Y luego se convertían, maduraban. ¿Se acuerdan en qué maduraban? En células plasmáticas y estas ya producían la inmunoglobulina G. Pero la respuesta T helper 2 es la que nos interesa ahora. Y es importante que ustedes sepan que en el mundo se cree que todas las personas, todos nosotros, tienen una predisposición a tener cualquiera de estas dos respuestas. Algunos de ustedes, automáticamente su T helper va a ser T helper 1, pero algunos van a tener respuesta T helper 2. Digamos, si es que sus padres han sido microbiólogos y no querían que toquen el piso, y les cambiaban todo de blanco y jamás permitieron que tengan perro, gato, nada, ¿cuál creen que va a ser su tipo de reacción? ¿T helper 1 o T helper 2? T helper 2. Pero ¿qué tal si se criaron con perrito, con gatito, un poco más y comían del mismo plato? Entonces eran todos hermanos, en la mañana viene el perrito y les lame la boca. ¿Cuál creen que va a tener su tipo de respuesta? T helper 1. Miren, se ha visto que los que tienen respuesta T helper 2, que lamentablemente son los pacientes que tienen más asma, tienen menos propensión al cáncer. Es interesante, tienen una mejor, de repente, resistencia al cáncer, pero sufren de estas cosas. Miren, los alergenos van a estimular al T helper 2, lo mismo que los helmintos o parásitos intestinales y las infecciones víricas a repetición. Cuando hay una respuesta a T helper 2, por ejemplo, le dicen, ay, hijito, eres un cochino, no sé qué tanto, ya, vaya usted a tender su cama. Entonces, saca las sábanas, levanta las sábanas. ¿Qué hay ahí? Pueden haber ácaros, restos de piel, polvillo. Eso a un paciente asmático le va a generar una respuesta. ¿De qué tipo? T helper 2. Y por tanto, inflamación. Y por tanto, estrechamiento. Y por tanto, hiperreactividad bronquial. Y por tanto, broncoespasmo. ¿Entendieron? Entonces estamos viendo que cosas simples como alergenos pueden causar broncoespasmo por respuesta linfocitaria. Doctora, en Japón con lo tan pulcros que son, ¿tienen más del 2? Depende, pero sí, hay muchos pacientes, pero por ejemplo ellos tienen otros factores, como que cocinan con parrillas, y eso genera radicales libres, y es tóxico y genera, por ejemplo, mayor predisposición a cáncer de estómago, y también, bueno, al PIT, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Muy bien, de nada. Entonces, cuando tenemos a los T helper 2, hemos dicho que tenemos interleucinas primordialmente 4, 5 y 13. Y estas van a estimular la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas, pero a diferencia del T helper 1, que producían
inmunoglobulina G y que las mismas células B producían inmunoglobulina M, aquí se produce inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, acuérdense esto, E de eosinófilos. Entonces, ¿qué van a hacer estas inmunoglobulinas E? Van a decir, auxilio, cuidado, necesitamos más eosinófilos. Entonces, más eosinófilos vienen a esa zona. ¿Y qué soltaban los eosinófilos? Leucotrienos. ¿Y qué hacían los leucotrienos? Aumentaban el moco. Muy bien. Entonces, la respuesta TGLPER2 va a amplificar lo que está sucediendo con los eosinófilos. ¿Listo? Va a hacer que la producción de moco sea mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener movilización de esputo, ¿no es cierto? Va a decir, ay, no sé, me duele cada vez que toso, siento como que sale algo. Además de que, miren, estimula el crecimiento de los mastocitos. ¿Listo? A ver, entonces aquí ya tenemos qué es lo que ha pasado con los eosinófilos y los linfocitos. Nunca se olviden que los eosinófilos hacen que los mastocitos liberen más histamina. Pero hasta ahora hemos estado hablando de uno y no lo hemos explicado. ¿Quiénes son? El tercer mosquetero. Entonces, ya hemos visto 3 mosqueteros. El primer mosquetero, ¿cómo se llama? Eosinófilo. El segundo, los linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? CD4 positivos llamados helper. ¿Qué tipo de respuesta helper? T helper 2, que va a segregar inmunoglobulina E. ¿Los mismos T helper? No. Hace que los linfocitos B segreguen inmunoglobulina E. Pero habíamos hablado de los mastocitos hasta el cansancio, pero no hemos dicho mucho. Entonces, los mastocitos van a liberar citoquinas que se van a llamar, la primera, la más mala, factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa. Y miren, el factor de necrosis tumoral es una citocina que se va a liberar al inicio y que permite la amplificación de la inflamación. Entonces, miren, si ya de por sí había bastante inflamación, ¿qué pasa si nosotros la amplificamos? Es una bomba nuclear, ¿no es cierto? Entonces, cuando se amplifica la inflamación, se incrementa la migración. ¿Se incrementa la migración de qué? De eosinófilos, de T helper y de repente de otros mastocitos. ¿Y se activan qué cosa? Las células inflamatorias eosinofílicas y neutrofílicas. Las eosinofílicas ya sabemos qué van a hacer. ¿Qué van a producir? Leucotrienos. Y los neutrófilos, daño, ¿no? Van a matar, pus, todo lo que podría causar. Y también sabemos que estas citoquinas activan a los fibroblastos. Y si es que hay activación de los fibroblastos, ¿qué sucedía? Producción de fibrina, mayor producción de glucoproteínas y por tanto matriz celular e hiperplasia de las células mucosas. ¿Y qué va a hacer eso como resultado? Mayor estrechamiento de la luz bronquial. Entonces estamos viendo que no solamente el broncoespasmo, sino la hiperplasia de la mucosa, la secreción de moco, está haciendo que pasa o no pasa el aire. No pasa, ni para entrada ni para salida. ¿Listo? Entonces recuerden, las enfermedades obstructivas tienen restricción a la salida de aire. Miren, entonces, otras citoquinas que vamos a tener es la interleucina 1,5, algunos otros interferones, los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos y también la liberación de leucotrienos. Pero los mastocitos también liberan histamina y otro que les interesa mucho que se llama las prostaglandinas D2. ¿Y por qué nos interesa? Porque la conjunción de todos estos, ¿qué va a causar? Miren, broncoconstricción masiva. Histamina, cuando nosotros hablemos cerca de prostaglandinas D2, nos van a causar que se constriña la pared bronquial. ¿Y a costa de qué? ¿Los cartílagos se van a cortar? No, si recuerdan ustedes, los cartílagos tenían en la parte de atrás, ¿qué cosa? Músculo. Y ahí es donde actúa, ahí es donde hay esa contracción. Y además de contraer esto, inflaman el endotelio. Y por tanto, la vasculatura pulmonar se va a quedar con tumefacción. Entonces ya no solamente estamos en las vías, ya estamos a nivel pulmonar con una tumefacción posterior. Entonces, por ejemplo,
Algunos mastocitos van a liberar esta histamina cuando hay ejercicio. Y el caso típico es de esa estudiante americana que está siempre con su inhalador y la fuerza, ¿no? El bullying, bla, 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 le dicen, no, sí, estamos High School Musical, una cosa así, ¿cierto? Entonces le dicen, no, que tiene que correr, la chiquita corre, ¿y qué sucede? Mayor liberación de histamina, y por tanto, ¿qué va a suceder? Van a tener un ataque agudo de asma. Se llama asma inducida por el ejercicio. Así que ni de broma ustedes permitan que alguna vez una persona asmática haga ejercicio extenuante, porque puede haber liberación de histamina y por tanto vasoconstricción masiva y tumefacción pulmonar. Muy bien, hasta acá estamos bien, ¿hemos entendido? ¿Sí? Entonces es claro que el estrechamiento se está debiendo a un aumento de secreciones. Pero habíamos dicho que el otro componente, alteración, o bueno, en general nosotros cuando hablábamos acerca del asma, decíamos que era una alteración inflamatoria crónica, ¿no es cierto? Participan eosinófilos, participan mastocitos, están participando linfocitos de Helper y B, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E, factor de necrosis tumoral, habíamos visto la histamina, la prostaglandina D. Entonces, el asma es este estado de inflamación crónica de las vías respiratorias que se acompaña de de broncoconstricción. Entonces, las guías actuales justamente mencionan, o digamos que hacen mayor énfasis en lo que es este concepto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, la disposición genética. Si ustedes ya tienen una respuesta tipo TGLPER2, es decir, que ya tienen una respuesta mediada por inmunoglobulina E, ya sea alergenos habituales o reacciones alérgicas o inflamatorias, pues tiene más chance de que presente asma. Y lo otro que se ha visto es el antecedente familiar. El hermano tuvo asma, la hermana tuvo asma, la mamá tuvo asma, el papá tuvo asma. Lamentablemente puede tener asma. Pero lo interesante, y ese es un tip para ustedes, realmente algunos no se han dado cuenta, pero no solamente tienen asma, ¿qué también tendrían? Alergias, ¿y qué más? Van a tener en la cara un pliegue de Dani, me parece que se llama. Le vamos a poner alérgico. Vamos a ver si aparece. Imágenes. ¿Ven esta? Danny Morgan. ¿Ven esta? Y ahorita se van a ver la cara, ¿no? Yo tengo. Ya, listo. Ya, yo también tengo. Y soy alérgico. Las personas que nacen, miren ese bebito. Y eso es lo típico, miren. Tiene el pliegue de Danny Morgan. Y miren qué tiene acá. Dermatitis atópica. ¿Listo? Miren, acá hay otra paciente. Pliegue de Danny Morgan y que tiene, en este caso parece psoriasis. ¿Listo? Entonces, yo sé que algunos dicen, no, que no me está funcionando. Van a venir pacientes, le van a decir, doctora, por más de que hago, yo quiero que me hagan una blefaropatía porque tengo acá un pliegue. Y usted le dice, bueno, cuando usted, no sé, se pone ropa ajustada, le pica la piel, sí, que puede tener gatos, perritos, no puedo tener. De chiquita tuve asma, pero ya me sané. Entonces, es claro que tiene un perfil alérgico. Ahora, se ha visto que hay mayor predisposición a los que han tenido exposición prenatal a humo del tabaco. La señora estaba gestando, pero su esposo fumaba. Entonces, esos pacientes tienen mayor predisposición al asma. ¿Y por qué creen que tienen mayor predisposición al asma? ¿Cuál era el rol fundamental de protección? El microbiota. Muy bien. ¿Y qué pasaba con el humo del tabaco? Muy bien. Entonces, esos pacientes, ¿qué van a tener? Una alteración de su microbiota. ¿Y la contaminación? Lima, Arequipa, DC, Nueva Delhi, México DC, tienen mayor contaminación, mayor alteración de la microbiota. Río de Janeiro también creo. Entonces es como que grave. ¿Listo? Muy bien, en la clínica, a ver, ¿qué vamos a tener? Si tiene obstrucción de la vía respiratoria, ¿qué va a tener el paciente? Sibilantes, le silba el pecho. Va a tener disnea. ¿Qué más? Muchas veces, por toda esa vasoconstricción o broncoconstricción, va a tener algo que se llama opresión torácica. Va a decir que le duele. Y mire, esta es una tos que empeora en la noche y que disminuye la función respiratoria.
Este es el paciente que todos odiamos cuando estamos de guardia en emergencia, porque miren, más o menos a las 4 de la mañana vamos a tener lo que se llama la variación circadiana de nuestros procesos respiratorios. En ese momento, a las 3, 4 de la mañana, vamos a tener nuestro cortisol más bajo de todo nuestro día. O sea, si es que ustedes están estudiando hasta las 4 de la mañana, están arruinando su reloj biológico, porque allí deberían de estar en sueño profundo, sueño REM. Su melatonina está súper alta, pero miren, todo eso, nada es perfecto, ¿no? Cortisol bajo, melatonina alta, pero aumenta los eosinófilos. ¿Y qué pasa si es que aumenta el eosinófilo? ¿Aumenta qué cosa? Producción de Leucotrienos. Pero recuerda la otra función que yo les dije, no se olviden. ¿Qué cosa había? Aumenta la liberación de histamina. ¿Por quién? Por los mastocitos. ¿Y qué hacía esta producción de histamina por los mastocitos? Amplificaba todo lo que sucedía por inmunoglobulina E y toda la broncoconstricción. Por tanto, ¿qué va a presentar el paciente asmático? Muy bien, va a tener un asma, un ataque asmático, por ejemplo. Y va a venir 3:30, 4:10. A veces inclusive son muy buenas personas y dicen, no, ya se me va a pasar. Voy a ir a las 5 de la mañana. Entonces ustedes van a estar así con un ojo abierto y el otro cerrado. Y su paciente asmático va a venir así súper mal. Y ustedes no van a tener corazón para decirle, señor, por favor, espere un segundo porque van a tener que atender. Y sobre todo a nosotros en COVID, esto era lo que más nos como que alteraba nuestras guardias. Porque muchos pacientes decían, tengo COVID. No, es su asma que se está reagudizando en la madrugada. ¿Listo? Entonces eso es importante que ustedes recuerden. ¿Qué más? Si nosotros estamos diciendo que no sale el aire, ¿qué va a suceder con nuestra ventilación? Vamos a ver que estos casos de asma se van a caracterizar por una expiración prolongada. ¿Listo? En ese punto cae la expiración forzada, que se mide con el BEF, el primer segundo, y el flujo expiratorio máximo también baja. Entonces, estamos viendo que baja el BEF y baja, o el FEBI. ¿Se acuerdan que yo les decía FEBI? Baja el FEBI y baja el FEBI. Y la tos, ya hemos dicho que es una tos que empeora en la noche, que es un paciente que tiene, y eso también es importante, si es que no entra mucho aire y no está saliendo bien el aire, ¿qué va a suceder con el paciente? ¿Cómo creen que va a ser su tórax? Muy bien. Van a ver que los pacientes van a tener algo que se llama tórax en tonel. ¿Listo? Son tórax en tonel. Ya no quiero que estén buscando a sus compañeros, que quién tiene tórax en tonel, nada, ¿no? Miren. Ancho, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches chicos, buenas noches doctora, muchas gracias. Buenas noches, no se preocupen. Muy bien chicos, nosotros somos Nueva Fase y queremos hacerles una pregunta. ¿Cómo se imaginan una Cato mejor? Durante casi cada año, Nueva Fase se pregunta exactamente lo mismo. La experiencia nos ha hecho, nos ha enseñado que las promesas vacías no sirven de nada. Es cierto, accionar dentro de la universidad es difícil, pero no imposible para Nueva Fase. No se limita a papeles, a firmas, etcétera, sino que construye y construye con ustedes. Porque sabemos que este sueño de tener una Cato mejor es tanto nuestro como suyo. Chicos, nos presentamos. Soy Arena Núñez, de tercer año de Medicina. Me estoy presentando para Consejo de Facultad de Medicina para representarlos a ustedes en número 2. Y yo soy Fernanda Zúñiga, también de Medicina, en sexto año. Chicos, les queremos contar algunas de nuestras propuestas para ustedes. Bueno, no sé si sepan, pero nosotros damos un examen en tercer año, que es de los 3 años de carrera, para poder pasar a ciencias clínicas. Entonces, nosotros queremos proponer tener simulacros de cómo son esos exámenes para poder repasar los 3 años de carrera sin tener que volver a estudiar absolutamente todos los libros. Y también para el examen del ENAM, que ahora es obligatorio para poder ingresar al internado. También, no sé si hagan clases en la torre, pero las salas de estudio de la torre están cerradas. Y queremos que sean de libre acceso, así tengan o no clases, porque aquí no siempre hay espacios para poder estudiar y nosotros tenemos bastantes huecos en donde tenemos que leer mucho. Entonces queremos que las salas de estudio sean aperturadas para todos.
Sí, chicos, y además queremos implementar una plataforma bastante conocida internacionalmente, que es la plataforma Ambos, si alguna vez han escuchado de esta. Si es que no, bueno, esta plataforma es básicamente una plataforma para medicina que te da información actualizada de la mejor forma posible y de la manera más entendible posible. Esto lo utilizan en diferentes universidades del extranjero, como en Alemania, Estados Unidos, etc. Y bueno, nada, chicos, invitarlos también a votar este domingo. Les va a llegar su link por el correo institucional. Somos Nueva Fase, Fuerza y Acción de Cambio Estudiantil. Les comento rápidamente, soy asambleísta universitaria y les puedo comentar y decir de que pueden ir al nido. Nido le llamamos al espacio amarillo entre las banquitas del CID para que nos pregunten cuáles fueron las propuestas que hicieron durante todo este año que hiciste como un rol de asambleísta. ¿Qué has hecho por la universidad? ¿Qué has hecho por mí como estudiante? Nueva Fase no dice que somos más que ustedes. Somos igual que ustedes, una red de apoyo. Los invito a que nos pregunten, porque ustedes están en su derecho y nosotros estamos en el deber de responderles. Pregúntenos por qué sube la pensión, por qué es inevitable que suba, a dónde se va esa pensión que mes a mes pagamos. Les comento que la primera reunión de asamblea universitaria que tuvimos nos explicaron cada centavo a qué se ha destinado. Como les digo, ustedes están en todo su derecho y nosotros les vamos a responder gustosamente. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, estimados amigos. Hasta una próxima. Hasta luego, chicos. Porque aumenta A ver, vamos a ver. Su compañero nos dice, a ver, estamos diciendo que lo primero que vamos a tener es hiperinsuflación pulmonar. No entra suficiente aire, pero tampoco, sobre todo, no sale el aire que debería de salir. Entonces, ¿qué pasa con la oxigenación? ¿Cómo va a estar? ¿Elevada o disminuida? Disminuida. Por tanto, tenemos hipoxemia. ¿Y qué más vamos a tener si no sale el aire? Hipercapnia. Entonces, miren, hipoxemia con hipercapnia. ¿Qué va a tratar de hacer el cuerpo? Maximizar, tratar de tener el máximo espacio. Si es que no tenemos suficiente oxígeno, ¿qué va a pasar con la capacidad vital? Va a disminuir. La capacidad respiratoria de inspiración va a disminuir. ¿Pero qué aumenta? El volumen de residual. El volumen residual. ¿Hemos entendido? Incrementa el volumen residual, disminuye la capacidad para eliminar o poder, vamos a decir, sí, eliminar el CO2, por lo que vamos a tener hipercapnia, hipoxia, disminución del volumen o la capacidad vital funcional y la capacidad de reserva inspiratoria. Miren, chicos, en las radiografías van a tener algo que es muy importante que se llama horizontalización de las costillas. Es una persona que le dice como que está sacando el pecho. ¿Listo? Súper grande esta parte. Los van a reconocer rápidamente. Ustedes van a decir, ese paciente quizá tuvo asma de niño. ¿Listo? Muy bien. A ver, la gravedad del asma se va a determinar por la genética, por la edad del inicio, por la exposición a contaminación. Si el paciente, por ejemplo, ya era atópico, probablemente ya tiene una respuesta T-helper 2. Si además sabemos que tiene exposición a activadores, ¿como quiénes? Contaminación, de tabaco, ácaros. Si tiene respuesta inflamatoria, enfermedad de reflujo gastroesofágico o infecciones respiratorias a repetición, pues esto va a hacer que sea más grave. ¿Y cómo definimos? Hay una clasificación que se llama la clasificación de la intensidad del asma. Miren, lo vamos a ver por cuántas veces el paciente tiene episodios en la noche. Por ejemplo, si tiene más de 2 semanas, más de 2 veces por semana, nosotros ya vamos a estar frente a un caso que es, vamos a decir, hasta cierto punto grave. Si es que el paciente se levanta, miren, más de 7 veces a la semana, pues en ese caso el paciente no ha dormido ningún día y eso es un asma grave, grave. Pero si, por ejemplo, se ha despertado solamente una vez en la semana, aquí ya tenemos un asma moderado. Y si no se despierta, o se despierta 3 a 4 veces al mes, ahí ya tenemos un asma leve o más o menos control. ¿Cómo vamos a ver en estos casos? ¿Qué hemos dicho? Que el BEFI o el FEBI va a estar por encima del 80% del predicho y la relación
del volumen expiratorio al final de la expiración con la capacidad vital forzada va a ser normal. Pero cuando hablemos acerca de los moderados, ahí ya vamos a tener que el FEBI va a estar entre 60 y 80, y cuando tengamos nosotros los severos, vamos a tener un FEBI menor a 60%. Entonces, la capacidad vital también va a estar alterada, va a estar reducida, hemos dicho, por encima del 5%. ¿Por qué les digo estos números? Porque cuando les pongamos un caso de asma, ¿ustedes creen que les vamos a poner sin FEBI? No. Si es que ustedes ven FEBI, van a tener dos opciones. ¿Cuáles son? Estemos hablando de asma o que estemos hablando de EPOC. ¿Listo? Entonces ya ahí les tiene que decir. ¿Y cómo tienen que saber si es que eso está alterado? Porque les van a decir, estamos a 80% del esperado, estamos a 60% del esperado. Si está a 60% del esperado, ¿qué tipo de asma tenía? Asma grave. ¿Listo? Asma grave. Menor o igual a 60 ya es asma grave. ¿Listo? A ver, terminemos con el EPOC para que se vayan tranquilos, porque ya han conocido todas las obstructivas y solo les faltarían las restrictivas y ya están listos para su examen. A ver, cuando hablamos acerca de EPOC, es una enfermedad en la que hay síntomas respiratorios persistentes. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos tuberculosis o neumonía, 15 días, más de 15 días? Pero si acá tenemos síntomas ya pero muy crónicamente, y ya inclusive hay anomalías de las vías aéreas, es decir, se alteran los alvéolos debido, por ejemplo, a exposición de partículas o a gases nocivos, ya estamos ante un caso de EPOC. ¿Listo? Entonces, el EPOC se caracteriza, y miren, el EPOC son el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por una obstrucción crónica y recurrente del flujo aéreo. Uno, no es reversible. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del asma que decíamos? Es reversible o parcialmente reversible. Si el paciente ya no tiene una forma de revertir, estamos frente a un caso de EPOC. Pero hemos visto que el asma puede ser crónica, ¿eh? Por si acaso. Y eso no les he explicado del asma. Miren, cuando estábamos en Inglaterra, me enseñaron algo que me parece que yo debería enseñarles a ustedes, que es el manejo del asma. Ustedes van a ver que acá en el Perú el asma se maneja con tratamiento inhalatorio, en la mayoría de los casos. En Inglaterra, el pilar de la educación, del tratamiento del asma es la educación. O sea, si es que nosotros no educábamos al paciente, jalábamos ese módulo. Entonces, se le pide al paciente que tenga un diario del asma, para que sepa cuáles son sus desencadenantes y de repente pueda identificar qué alergenos, por ejemplo, comí pistacho y me dio asma. Entonces, de repente esto está desencadenando, ya no lo vuelvas a hacer. Lo segundo es la medicación y lo tercero es la técnica. Creo que ya les había contado que una vez un paciente asmático venía varias veces y no se ponía y parece broma, e inclusive lo he visto alguna vez en una película, no se ponía bien la técnica. Pensaba que era como un perfume y se lo ponía a los costados. Y venía un par de veces No, de verdad. Y súper traumante, ¿no? Siempre venía a 3 de la mañana, una cosa difícil. Miren, en Inglaterra y acá yo creo que se puede implementar. Se hacía algo que se llamaba el paso a paso del manejo del asma. Primero tenemos el inhalador azul, que en la gran mayoría de los casos es el salbutamol. Entonces le decían al paciente, inicia usted con el inhalador de color azul. Este se le va a dar 1 a 2 puffs. Por si acaso, el inhalador azul viene con una concentración de 200 microgramos por puff. Y esto nos va a permitir dilatar la vía aérea. ¿Listo? La segunda es el inhalador café, que es el esteroide, que tiene una dosis de 100 a 400 microgramos 2 veces al día, y eso nos permite prevenir. Para su información, los esteroides disminuyen la inflamación y por tanto modulan esta reestructuración que tiene la vía bronquial. Y el tercero es vía oral, la prednisona. Pero hay un punto.
que quiero enseñarles. Y les enseño esto porque estoy segura que cada uno de ustedes conoce siquiera alguna persona que tiene asma. Así que tienen ustedes que saber esto. Cuando el paciente utilice el inhalador, café o el esteroide, si es que no se enjuaga la boca, va a empezar a salirle una película blanca en la lengua. Es decir, va a desarrollar candidiasis oral. Entonces, nosotros en Inglaterra siempre les pedíamos a los pacientes que lo hicieran en la mañana y en la tarde, que después se lavaran los dientes. ¿Listo? Y con eso asegurábamos que el paciente enjuagara la boca y que no tuviera este efecto adverso, que hace que muchas veces los pacientes dejen la medicación. Entonces, están viendo que es súper sencillo. Tenemos salbutamol, el esteroide, primero el inhalado y luego tenemos el oral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, regresando al EPOC. Algunos ya se quieren ir, ya están alistando sus cosas, pero tenemos suficiente tiempo para acabar. Miren, los factores de riesgo del EPOC hemos dicho que son los humos y los gases. Por tanto, el paciente que fuma casi siempre es un sinónimo de que el paciente va a tener EPOC. Sobre todo si les dicen paciente, pescador, fuma, no sé, 10 veces al día, 4 cajetillas por día, por 20 años. EPOC. ¿Listo? Y exposición a irritantes ocupacionales. Por ejemplo, les pueden decir, el paciente es médico patólogo o es asistente de anatomía patológica o de anatomía y no utiliza máscara y está cerca del formol. Paciente con EPOC. El paciente es el cirujano y hace operaciones con el electrocauterio. EPOC. El paciente es chef, parrillero. EPOC. El paciente cocina con leña en la casa. EPOC. El paciente es chef de pollo sobre brasa. EPOC. ¿Listo? Todo. El paciente vive en Ciudad de México. EPOC. Vive en Lima. EPOC. ¿Listo? Se ríen ustedes, pero la edad de presentación de EPOC ha bajado 10 años. O sea, de repente ustedes van a tener pacientes con 40 años que van a tener EPOC. Con pacientes inclusive 30 y tantos años que tienen EPOC. Entonces, es una patología en la que va a haber una inflamación de la vía aérea, pero también va a haber daño al parénquima pulmonar. Y va a haber un aumento de la resistencia de las vías aéreas pequeñas. Entonces ya vimos que cambió, ¿cierto? Ya no solamente son las vías de respiración, de transporte, sino también estamos hablando acerca de los alvéolos. Entonces, la fisiopatología va a empezar con una bronquitis. ¿Listo? El paciente va a tener inflamación de las vías aéreas, hipertrofia de las glándulas mucosas y si es que crecen las glándulas, ¿qué creen que va a producir? Moco. Entonces el paciente va a tener aumento de la secreción. Y finalmente, si el moco es mucho, ¿qué va a pasar con esas vías aéreas? Se tapa. ¿Y qué pasa si es que las tapamos todo el tiempo? ¿Recuerdan qué sucedía fisiopatológicamente? Muy bien, espacio muerto fisiológico. Pero ¿qué pasa si es que ya se formó un tapón de moco y el paciente no es inspector porque le han hecho notosas? Muy bien, se forman atelectasias. Entonces, la consecuencia fisiológica va a ser la obstrucción crónica de las vías aéreas y la reducción de la eliminación de secreciones. Entonces, miren acá. Aquí tenemos el epitelio, aquí tenemos las glándulas mucosas y aquí vamos a tener el cartílago. Si es que nosotros tenemos bronquitis crónica, crece las glándulas mucosas, crece el epitelio y la secreción de moco. Dicho que muchas veces se agranda de manera irreversible los espacios aéreos distales y esto va a generar lo que se llama enfisema. Entonces, miren, como se han tapado, se han agrandado y se crean enfisemas centrolobulares, enfisemas de todo el acino que se llaman panacinares, y este es el acino normal. Entonces estamos viendo que hay enfisema, pero enfisema de manera de los conductos finales. Y esto va a generar que hay una pérdida de la tensión de retroceso, hay una hipoxia progresiva y esto genera disnea. Nos vamos a quedar allí porque esto sí quiero que lo entiendan bien. Yo creo que si es que empezamos con esto, va a estar bien. Si quieren ustedes avanzar en algo, yo recomendaría que avancen sí o sí patología restrictiva. ¿Listo? Eso se llama EPIT.
EPIT. Muy bien, chicos, solamente nos falta eso y están listos para su examen. Espero que tengan 20.